Entonces, continuando con la mecánica ventilatoria 2, tenemos que empezar a definir una serie de presiones que son transmurales. Recordemos que una presión transmural, por definición, es la diferencia entre el interior menos la presión en el exterior. Eso es convencional. Eso no tiene ninguna lógica en sí, sino para ponernos de acuerdo. La presión transmural positiva indica que la presión interior es mayor que la del exterior. Eso indica que es positiva, o sea que la cavidad se distiende. Esto es distensión. La segunda posibilidad es que la presión interior sea menor que la del exterior, entonces es negativa y se comprime la bolsa o el recipiente. La otra alternativa es que la presión interior sea igual a la presión exterior y esto queda sin distenderse, sin distensión ni compresión. Bueno, y eso va a ser importante para que nosotros vamos a ver en mecánica cómo hacemos para respirar. Bueno, la presión transpulmonar se define como una transmural, como la diferencia entre la presión alveolar, que sería la del interior, menos la presión pleural, que es la de afuera, acá. Estos son alvéolos, y aquí hay aire alveolar, la presión de acá menos la de toda esta pleura, que esta presión pleural la vamos a llamar de menos 5 milímetros de mercurio, o algunos libros de 5 centímetros de agua, es muy variable, vamos a llamarla nosotros menos 5. Entonces nosotros tenemos inicialmente, como estamos a nivel del mar, la presión en la boca, en la vía aérea, y en los alvéolos tiene que ser la misma porque no hay flujo. Si no hay flujo y estamos en reposo, el delta de P es 0, y no importa la resistencia porque no hay flujo de nada. Entonces el flujo es 0. Y cuando el flujo es 0 quiere decir que no hay diferencia de presión, o sea que la presión acá que es 0, en cualquiera de estos alvéolos es igual a la atmosférica que es 0, que es tomado como referencia. En pulmonar la referencia es que 760 milímetros de mercurio lo van a llamar 0. O sea que es una presión que es convencional para podernos expresar así. Entonces, si nosotros vemos acá, tendríamos que la presión transpulmonar en este paciente que esté en reposo sería igual a 760, que es 0, correcto, menos la pleural, que es verdaderamente menos 5 milímetros de mercurio, que querría decir que sería 755. O sea, menos 5 comparado con 0, que es 760. Entonces esta resta, si uno no es capaz del principio de entenderla, 0 es 760 menos 755 da más 5. O sea que en el fondo está diciendo que estos alvéolos tienen una presión mayor que esto y por eso los alvéolos tratan de distenderse del guito, están distendidos. La presión transtorácica es la diferencia entre, ahora la del interior va a ser la presión pleural menos la presión barométrica o de la superficie corporal, que es esta. Entonces ya ahora, cuando yo decía la transmural del pulmón era esta menos esta, ahora es entre esta y el mundo exterior. Por eso resto eso. La presión pleural ya sabemos que en nuestro caso de transtorácica sería 755 menos, correcto, la presión barométrica, que sería en nuestro caso 760 milímetros de mercurio, y eso nos daría un menos 5. Simplemente el signo negativo, teniendo la misma magnitud, quiere decir que una mira para un lado y la otra mira hacia el otro lado, simplemente como para poder entender, porque es mayor la del exterior que la del interior. Y la presión transrespiratoria sería la resta de la presión alveolar menos la presión de la superficie del cuerpo. Como este es 0 y este es 0 en reposo, pues esto da 0. O sea que esto está en equilibrio. La presión acá del alvéolo, de cualquiera de estos alvéolos es 0, la de la atmosférica es 0 a nivel del mar, la resta entre este interior y esta, atravesando todo el muro, lo que llamamos la red del sistema respiratorio, que es la suma de la transpulmonar más la transtorácica. Y de hecho uno la puede sumar. La presión sistema respiratorio, la presión transpulmonar más la presión transtorácica. Entonces nosotros tenemos acá presión sistema respiratorio es igual. Presión alveolar menos la presión pleural más PW, que es la presión pleural menos la presión en la superficie corporal. Tacho este,
queda que la presión del sistema respiratorio es la resta entre la presión alveolar menos la presión de la superficie corporal, que ya es lo que teníamos acá. La presión transdiafragmática es mirando esto, que la pared no es solo hacia este lado, sino que el lado de la pared torácica que marca el límite inferior con el abdomen, aquí hay una presión transdiafragmática, que es la resta que hay entre la abdominal y la del diafragma. La de la presión de la pleura diafragmática ahí, o sea, presión pleural, dependiendo, yo puedo tomar primero la abdominal como la del interior, pero en la abdominal menos presión de pleural. Esa es la presión transdiafragmática. Esas presiones nosotros necesitamos, entonces las necesitamos siempre para nosotros poder definir algunos criterios en pulmonar, que para nosotros van a ser muy importantes. Entonces, si uno ve un pulmón en reposo, verdaderamente lo que va a ver es esto. Supongamos que este es un alvéolo, esta es la vía aérea, correcto, estos son los pulmones, aquí es la pared, este es menos 5, este es 0, este es 0. Entonces mire y verá que en reposo la presión transpulmonar es 0 menos 5, que es la de acá, que equivale a decir 760 menos 755, si no entiende uno que es así. El resultado es más 5 y esto está hacia acá. Presión transpared va a ser igual, pleural que es menos 5, menos 0, o sea, igual a menos 5. Si uno no entiende, 755 menos 760 queda menos 5. Y la transrespiratoria, que es lo que acabamos de ver, pues es igual a 0 menos 0, que es igual a 0. Entonces uno dice, pero mire que aquí hay dos muros que no, este es un muro y este es otro muro que no están en equilibrio, pero en el fondo sí están en equilibrio en este sentido, o sea, mire, esta presión de 760 por ley de Arquímedes, eso golpea todas las paredes de estos alvéolos tratando de distender a la pared. Y miremoslo, la presión alveolar tiene que estar contrarrestada por dos fuerzas que miren hacia acá, o si no esto se estaría moviendo. Y como no se está moviendo porque estamos viendo que está quieto, esta presión del alvéolo es igual a la presión de la pleura. La presión de la pleura es de este líquido que hay pleural acá, que es muy escasa cantidad y que sirve de lubricante para que no roce muy feo esto. Esto golpea hacia los dos lados, golpea tanto hacia acá como hacia allá y va haciendo una presión, pues como no le interesa el muro para allá, sino este muro para acá, la presión pleural está tratando de disipar el alvéolo, así, en múltiples fechas. Pero esto no es igual, esto es 760, esto es 755. Entonces ahí nos faltan 5 de fuerza. Ese 5 de fuerza lo consideran estos resorticos que nosotros pintamos como el retroceso elástico del pulmón, más el retroceso elástico del pulmón, que es más 5. Entonces 760 ahora sí es igual a 760, pero en sentido contrario, es decir, no nos podemos dejar despistar. Resumiendo acá esto, entonces tenemos un pulmón, correcto, con 0 acá, esto con menos 5, y con un retroceso elástico tirando aquí con más 5. Entonces 0 es igual a 760 en el interior, va a ser contrarrestado con 755, que es menos 5 hacia adentro, y con este retroceso elástico es más 5. Y este muro está quieto. Ahora vamos a dejar el otro muro quieto. El otro muro que nosotros vamos a dejar quieto es la pared. Volvemos y borramos y ponemos esto. Vamos a dejar este muro quieto, que es la pared. Ahora nos va a interesar que este 755, que es menos 5, pleural, y este 760, que es 0, la atmosférica. Hagamos este muro y digamos lo siguiente. La presión de la superficie corporal, la de afuera, correcto, va a estipar este pulmón hacia acá, esta pared hacia acá. Entonces 760 tienen que estar contrarrestados por 755 de la pleura, que tirarían hacia acá, como tiran hacia acá, pero tiran hacia acá también, tratando de expandir, más el retroceso elástico de la pared. La pared, recuerde que mientras no estemos de 4200 para allá, siempre va a retroceder hacia dónde, hacia afuera. Entonces el retroceso de la pared más la presión pleural igualan a la presión barométrica y por eso se enfrentan, pero son de sentido contrario. Lo mismo, la presión alveolar va enfrentada
con la suma de la pleural y el retroceso elástico del pulmón. Y así podemos entender que eso esté en equilibrio, que es muy importante. Bueno, ahora, siempre que nosotros querramos respirar, vamos a tener que alterar un equilibrio. El equilibrio es que si yo no he empezado a respirar, esto es la pared, esto es el pulmón, esto es la vía aérea, esto es 0, esto es 0, esto es 0, aquí el delta de P es igual a 0, por lo tanto el flujo, que es delta de P sobre R, es igual a 0. No hay flujo. Hay dos maneras entonces de ventilar. Uno es moviendo esta pared de acá sin que antes entre aire y agrandar esta cavidad. Por ley de Boyle, la misma cantidad de aire en un espacio más grande, entonces hace que esta presión del líquido pleural caiga y entonces ahí mismo esto va a extenderse porque la presión transmural se va a ver también va a haber aumentado. Y al crecer este alvéolo esto va a disminuir. Póngale que ponga -2. Y ya aquí hay un gradiente para generar flujo. Es una alternativa que es volver esta presión de la pleura más negativa y la del alvéolo negativa, y es lo que llama ventilación o respiración con presiones negativas, cuando la presión alveolar se vuelve más bajita que 0. Pero la otra alternativa es cuando nosotros no podemos respirar. Cuando nosotros no podemos respirar, alguien tiene que respirar por nosotros, y eso es lo que hace un ventilador mecánico. El ventilador mecánico lo que va a intentar hacer es, de esta diferencia de presión que no existía, ahora no vamos a expandir esto para disminuir esta presión acá y que disminuya acá, sino que vamos a aumentar esta presión acá para que haya una entrada de aire en este sentido, poniendo la presión positiva aquí. Eso es lo que hace la ventilación mecánica. Por eso la ventilación mecánica se denomina ventilación con presiones positivas, a diferencia porque la vía aérea acá se está haciendo positiva, distinto a lo que ocurría acá, que al volver esta negativa acá, esto se iba haciendo menos negativo, pero es así de todas maneras negativo. Es una ventilación con presiones negativas. Y a eso nos aclara pues el concepto de lo que nosotros tenemos. Ahora, si yo voy a plantear esto así, entonces estoy en un gran dilema acá, porque si tengo la presión acá en la boca 0, acá 0 y aquí 0, no hay nada que hacer, esa pared está quieta. O sea que el retroceso elástico del pulmón y la pared van en sentidos contrarios, y al estar en sentidos contrarios se enfrentan y quedan en empate. Por lo tanto, yo quedaría condenado a no moverme de acá. 0, -5, 0, 0, 0. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de romper ese equilibrio. Para romper el equilibrio le colocamos aquí a la pared, que es este W, le colocamos músculos. Unos músculos que me sirvan para inspirar. Y lo que van a cumplir la labor de los músculos de inspiración es poder jalar esto, correcto, y como aquí ya hay un espacio mayor, moviendo esto para acá, esta presión intrapleural, póngale que entonces que pase, no sé, que esto fuera en reposo -4 y después pasa a -8, se vuelve más negativa, o si pasa a -5, -10, no importa el valor. Esto que se volvió más negativo ya hace que la presión transpulmonar, que antes era 0, -4, ahora es 0, -8. O sea que hay una diferencia transmural más grande, quiere decir que el alvéolo obligatoriamente tendrá que crecer. Y al crecer, sin haberle entrado aire, ese N de aire queda en un espacio mayor y esta presión alveolar cae. Cae y se hace negativa. Entonces, nuestro papel fundamental que nosotros vamos a tener para poder respirar es utilizar unos músculos inspiratorios que rompan este equilibrio, que rompan el equilibrio jalando la pared del tórax para que la presión alveolar se vuelva negativa. Que eso lo vamos a ver más detalladamente en otra sesión.